Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra tercera clase. Hoy siempre nuestra rutina que el maestro Broncoff ha diseñado para que ustedes no solo aprecien la música desde su oído, sino que también la incorporen en su cuerpo y en su voz. Entonces vamos a hacer esos primeros 10 minutos de calentamiento vocal, de respiración, luego seguirá la rutina del rosario, donde ustedes se empapan de los términos musicales, y luego del ritmo, para que ustedes también vibren con el ritmo de la música. Empezamos retirando de nuestras manos todas las maletas, todo lo que moleste, que no sea que sea impedimento para que ustedes puedan tener una buena postura, porque es lo primero que vamos a ensayar. Voy a sentarme para empezar en la postura que ustedes tienen y les recuerdo la tarea que tienen es empezar en el silencio. El silencio es una de las maravillas que tenemos dentro de la música y es tener ese momento de quietud, de calma. Entonces van a poner un pie adelante para tomar el impulso al ponerse de pie y vigilar que su silla, que es retráctil, la van a tener allí muy dominada, digamos así, controlada, para que cuando ustedes se pongan de pie no suene. No suene, sino que ustedes van poniéndose de pie y van dejando que la silla vuelva al lugar. Por eso es importante que no tengan celulares, maletas, nada en la mano, sino que estén muy dispuestos. Entonces, empezando con ese movimiento que no debe sonar, para que cuando esté el momento de la ópera no se sienta que ustedes se incorporan, se ponen de pie, sino que se involucra ese gesto dentro de la puesta en escena. Entonces, a mi señal, para elevar la mano, y aquí nos vamos a levantar todos, reteniendo la silla hasta que quedemos incorporados y dejamos que la silla suavemente tome su sitio. ¿Listos? Por allá mucho ruido por allá. No, alguien la dejó soltar, volvemos a hacerlo otra vez, porque no puede haber ruido. Por favor, controlen eso y tengan una postura de inicio. ¿Sí? Esta postura no nos sirve. La postura de inicio es alineación. Eso, muy bien. El cuerpo alineado, el pie adelante. Eso. Desde allí estamos empezando a dominar nuestro cuerpo. Sin que suene nada. Mi señal. Retenga la silla. Mejor. Espero que las próximas sesiones sean mejor. En esta sensación del cuerpo que pesa, van a ir hacia adelante, hacia atrás, sientan el peso del cuerpo, suelten las manos, quítenla de los bolsillos, permítanse ser conscientes de su postura. Es una de las primeras tareas de esta cátedra. Licencia para dominar su cuerpo y dejar salir su voz. En esa sensación de que están tendidos de un hilo, que tienen la cabeza, el cuello y su columna, la frente muy delineada, van a respirar profundo. Acuérdense que hablamos como una panadería, como un lugar muy rico donde encontramos un olor agradable y hacemos una expansión de nuestras costillas. Respirar. Y con una M podemos ir exhalando. Nuevamente respirar. Eso es. Luego van a ayudarse con la mano, el gesto, y más amplio. Eso. Y ese gesto no es este, sino que es amplio. ¿Sí? Eso. Nuevamente, respiren. Bien, ahora con la sílaba P de papá, P de Tomás y K de kilo, van a hacer la exhalación de esta manera. Les voy a recordar, tomar. Una S larga, como una sensación de un pitillo, en que tenemos control en la exhalación y no dejamos que el aire se nos vaya. Entonces, nuevamente, vigilamos la postura, nadie no ha perdido alineación, suelto los brazos. Suelto los brazos, eso, y tomamos. Ese.
allá, gracias a Natalie y Santiago que nos acompañan. Y ahora vamos a seguir con una S, lo mismo, en lugar de práctica vamos a hacer una S, SS y la S final. Sienten la resistencia, involucren su respiración, tengan conciencia de todo lo que implica respirar en mundo amplio. Tomar. Una S. Eso, muy bien. Eso, caras amables, ojos sueltos, muy bien. Tomar una vez más. Bien, ahora con esa conciencia de la respiración, de esa amplitud que han logrado, vamos a ir fonando, ¿se acuerdan que estoy utilizando? Jugando con la voz y dejando que ese suspiro sea bien expresivo y acompañado de la sensación de socorro y el apoyo. Entonces respiran. Eso, ahora más amplio. Quedarse arriba. Abajo, arriba de nuestra respiración. Muy bien, perfecto. Ahora con la sílaba pa, hacemos en negras. 1, 2, 3 y corcheas. Negras. Apoyan, involucren el cuerpo un poco más. Eso, jueguen a bajar dos. Y retardando, sigan mis manos. Con la voz. Y utilizando grande. Eso es, ustedes siguen allí, en la alineación, en la posición de pie. Y hemos escogido 3 palabras para calentar. Brundivar, que es el nombre de nuestro personaje. Brundivar, con la B y con la V. Y el clarín, que era el instrumento. Entonces, ese es juego de mantener sobre la nota. Y ustedes van a cantar. Escucha la nota. Brundivar. Brundivar, digan la palabra. Súper, muy bien. Recordar cómo respiran los ejercicios que hicimos, no son para dejarlos aparte, sino para involucrarlos. ¿Okay? Ahora vamos a hacer. Eso, muy vertical. Eso, con asombro, bostezando. Bien, ahora decimos el clarín, ¿se acuerdan del instrumento? El clarín. Eso es, ustedes solos y... Bien, apóyense a sus compañeros. Y volvemos a brundivar. El texto, el pobre Brundibar muy lejos se marchó. Díganlo. El pobre Brundibar muy lejos se marchó. Resuena el clarín, viva la libertad. Resuena el clarín, viva la libertad. Vamos a recordar hasta ahí porque creo que no alcanzamos a más. Entonces, como son muy cerquitas los sonidos, se acuerdan que hemos hecho un gesto sobre el mentón, barbilla, nariz, frente. Exacto. Esos que son muy cerquitas, entonces vamos a tenerlos ahí. Y solo hay uno que es más bajito. Aquí. Entonces, ¿se acuerdan ustedes para
Hacemos una vez acá, ¿no? Vamos a recordarlo, yo sé que ustedes ya se lo saben, pero vamos a recordarlo una vez, ¿sí? Hacemos un poco más en silencio. El pillo iba muy lejos se marchó. Resuena el clarín, viva la libertad. Hasta ahí, que alcanzamos. Muy bien, ya vi que el resto lo están haciendo. Bien, vamos todos, ¿sí? En la primera nota. Y una E no abierta, sino vertical. Recuerden que somos cantantes de ópera. Eso, bien, elegantísimos. Empezamos en dos silencios. El pillo brunde va, muy lejos se marchó. En ese sí, en do, perfecto. Viva la libertad. Gracias, que se me olvidó hacer más bajito. Muy amable, Sandra. Viva la libertad. Eso es. Entonces ya creo que nos hace el tiempo. Vamos a hacer la última. Y todos primero los silencios. Volvemos a preparar la nota. El pillo brundiva, muy lejos se marchó. Resuena el clarín, viva la libertad. Hasta ahí, no alcanzamos a hacer la segunda parte, pero ya casi estamos listos para la segunda. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a todos, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien o qué? Bueno, estamos muy felices de tener una vez más una sesión presencial con ustedes y vamos a dar paso a la parte de la sesión que es extremadamente importante porque van a tener que tomar notas en este momento, nuestra parte del glosario. Entonces, mucha atención a lo que va a pasar ahorita. Bueno, como mencionaba Daniel, vamos a comenzar con el glosario. Como saben, el programa de hoy para el concierto van a tener voces principalmente. Entonces creemos que lo más pertinente para hoy es hablar de ellas. Siguiente diapositiva, por favor. La voz como instrumento. Todos la tienen, pero pocos la entienden. Entonces, hay muy pocas personas que cuando uno les dice qué instrumento te gusta, ¿no? Dicen, bueno, me gusta la guitarra, me gusta el violín, pero muy pocas personas dicen, me gusta la voz, me gusta cantar. Creo que cuando uno dice cantar lo aísla de decir ese es un instrumento también. Realmente nosotros llevamos este instrumento en nosotros desde hace muchísimo tiempo, inclusive de hecho es una parte fundamental del lenguaje antes de que nosotros concibiéramos lo que hoy conocemos como lenguaje incluso. Entonces es importante empezar de esta forma, viendo a la voz como uno de los instrumentos importantísimos de la música académica y no solamente eso, sino que lo veamos también como algo propio, ¿saben? Todos la tenemos y de hecho todos podríamos aprenderla a usar como lo estamos haciendo en los calentamientos. Entonces entendamos de esta manera cómo la voz viene siendo un instrumento igual de complejo que los otros que nosotros vemos en las orquestas, ¿cierto? Y que vamos a partir de ellos y explicar en general este instrumento cómo funciona, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, comencemos por hablar del sistema FAG. Simplemente el sistema FAG, dentro de muchas de sus funciones está la clasificación de las voces en su tesitura, en su color y en muchas de las características que le pueden asignar una especie de personalidad. De las que vamos a hablar hoy tienen que ver más con la tesitura, con el registro. Y encontramos 4 principales que son el bajo, el tenor, alto y soprano. Siguiente, por favor. Entonces,
El bajo es la más grave de las voces oscuras. Se caracteriza por ser muy resonante, por ser interpretada principalmente por hombres y por tener una... Hola, ¿me escuchan? Y por tener una característica muy retumbante en todo el escenario. Aquí pueden escuchar la canción El Toreador de la ópera Carmen de Bizet. Siguiente, por favor. El tenor. El tenor es una de las voces más especiales en las voces oscuras, es la más aguda y contrario a lo que parece, no retumba tanto como el bajo, pero tiene casi siempre papeles súper importantes y es casi siempre interpretada por hombres. Aquí podemos escuchar un fragmento del aria Vesti la Giuba de la ópera Pagliacci, interpretada por Luciano Pavarotti, que muy seguramente algunos de ustedes ya lo conocerán. Siguiente, por favor. Luego tenemos el alto. El alto es la más grave de las voces claras. Es principalmente interpretada por mujeres y esta voz es caracterizada por ser utilizada en la ópera para interpretar papeles de mujeres imponentes, de mujeres de alguna manera seductoras. Y qué mejor ejemplo que Carmen, de la misma ópera Carmen de Bizet, cantando La Habanera, una pieza que estoy seguro de que todos han escuchado alguna vez. Un clasicazo, un cañonazo. Sí, ustedes se acuerdan de los cañonazos, ¿cierto? Siguiente. Y luego tenemos la soprano. La soprano es la más aguda de las voces claras. Son las divas. Obviamente, casi siempre también es interpretada por personas con mucho carácter, personas que les encanta, por supuesto, ser el centro de atención en el escenario y casi siempre tienen un papel interpretativo muy especial. Para esto tenemos un ejemplo en vivo de nuestra soprano y monitora Natalie, que nos va a cantar. ¿Qué nos vas a cantar? Un aplauso, por favor. Hola. El día de hoy van a escuchar un pedacito de una obra perteneciente a 4 madrigales amatorios de un compositor español llamado Joaquín Rodrigo. Bueno, Gracias. Un aplauso para Natalie. Un aplauso, un Gracias, aplauso. Natalie. ¿cómo la vieron? Espectacular, ¿no? Siguiente diapositiva, Una por diva, favor. como lo pudieron Una diva, sí. Entonces, como pudieron ver, existen unas divisiones muy claras, ¿no? Y unos roles muy claros para estas divisiones de voces. Pero resulta que pues no todo es blanco o negro, ¿no? Hay unas subdivisiones que hay unos subtipos que existen en estas divisiones y que vamos a repasar rápidamente. Es decir, que podemos encontrar en el medio de estas principales divisiones unas clases de voces, listo, gracias, unas clases de voces que nos pueden ser muy interesantes. Entonces, por favor, siguiente. Bien, voy a repasarlas rápidamente. Entonces, soprano ligera de coloratura. ¿Esto qué quiere decir? Todas las sopranos no son iguales. No todas las sopranos cantan las mismas canciones, aunque a veces repiten algunas áreas, algunas piezas. No todas son lo mismo. ¿Por qué? Porque la voz puede tener algunas características muy específicas. Por ejemplo, una voz que se mueve muy rápido, como nos dice acá, ligera. ¿Qué significa coloratura? Significa que hace unos pasajes musicales muy rápidos a una velocidad y precisión certera que se le facilita por su tipo de voz. Siguiente, soprano es pintodramática. Pues resulta que las sopranos no solamente se escuchan así brillante y muy agudo, pues hay sopranos que a pesar de seguir siendo agudas suenan dramáticas y suenan muy fuerte, ¿no? Estas sopranos las podemos encontrar en óperas como Wagner, en donde se siente un dramatismo súper poderoso. Entonces estas sopranos son perfectas para eso. Por último, ya terminando, tenor, head tenor. En este caso es el tenor heroico, un tenor que justamente hace el papel de héroe y toda la cuestión. Y ya terminando, ustedes encontrarán, por ejemplo, en la ópera
la flauta mágica, a un papel en específico dado asignado a uno de los bajos en donde él hace un papel cómico. Este personaje se llama Papageno, les recomiendo que lo escuchen porque es muy interesante y es un personaje básicamente como de burla, como de cómico. Y ya, básicamente eso. Entonces, damos por terminado el glosario. Muchísimas gracias, estudiantes. Sigan con nosotros. Hasta luego. Bueno, una vez más, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una pequeña actividad rítmica el día de hoy, así que por favor pónganse de pie. Pónganse de pie, vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer exactamente. Vamos a entender cómo funcionan las herramientas que hace poco estuvimos hablando en las sesiones pasadas de lo que es negra, corchea y toda esa vaina. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? De la siguiente manera, a través de estas palabras. Así que cada uno va a repetir conmigo de la siguiente manera, como si fuese un robot. Pan, coma, pan, coma. Ok, ahora vamos a hacerlo mucho más rápido. Pan, coma, pan, coma. Ahora más lento. Pan, coma. Bien, continuando con esta misma dinámica, entonces ahora vamos a empezar a llevarlo al cuerpo un poco y vamos a empezar a darle un poquito de sentido a esto. Lo que estamos haciendo es coger dos figuras musicales, las negras y las corcheas en grupitos de a dos y poniéndoles una palabra. Entonces, pan tiene una sola sílaba, esas serán las negras, coma tiene dos sílabas, serán las corcheas. Pero entonces, no puede sonar pan, coma, pan, coma. Las corcheas tienen que sonar al doble de la velocidad de la negra. Entonces, si ese es el tiempo, tendría que ser como pan, coma, pan, coma, pan, coma, pan. Exacto, ya veo a los ahí cabeceando, ellos ya lo cogieron. Pan, coma, pan, coma. Eso es. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, todos saben bien cuál es su derecha y su izquierda, ¿verdad? Vamos a levantar la mano derecha de ustedes. Cuando yo diga, cuando la van a levantar conmigo, va a ser mi izquierda, su derecha, y ahí van a decir pan. Cuando levanten su izquierda, van a decir coma. ¿Listo? Lo van a hacer conmigo. Entonces, Acuérdense. La derecha pan, la izquierda coma. ¿Listo? Diga el chico que se pega. Pan, 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 pan. Coma, 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 coma. Ya lo quiero. Pan, 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 pan. Coma, 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 coma. Pan, pan, coma, coma. Pan, pan, coma, coma. Pan, coma, pan, coma, pan. coman pan, coman pan. Tengo buen ritmo, y señor. Muy bien, excelente. Ok, muy bien, creo que ya entendieron la dinámica. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste a esta vaina y es, ahora vamos a adaptarlo a un ritmo tropical que sé que muchos han escuchado directa o indirectamente, que sería el cha-cha-cha. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, vamos a distribuir estos ritmos en el escenario. Entonces, ¿cómo sería esa distribución, muchachos? Bien. De aquí quiero que hagan una línea imaginaria y se ubiquen de un lado de la línea. Exactamente. De aquí hacia allá todos nosotros vamos a tener una parte del ritmo del cha-cha-cha. Y de esta mitad hacia allá vamos a tener otra parte del ritmo. Entonces, esta parte de acá se va a encargar de tener los panes, o sea las negras, y esta parte de acá se va a encargar de tener las comas, o sea, las corcheas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer solamente la parte de los panes. La parte de los panes quedaría pan, pan, pan. ¿Listo? Hagámoslos todos de aquí para allá, diciendo pan. ¿Listo? Solamente diciendo pan.
1, 2, 3 y pan, pan, pan. No los escucho. Eso es. Súper. Muy bien. Y la otra mitad, vamos a responder a lo que ellos están haciendo. Pan, coma, 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 coma. ¿Lo intentamos? ¿Solo las comas? Acuérdense, son las corcheas. Solamente la parte de las comas. 1, 2, 3 y coma, 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 coma. Bien, eso es. Ahora, hagámoslo juntos, ¿les parece? Juntos. Entonces, yo cuento, primero arrancan los panes y luego responden las comas. 1, 2, 3 y... Bien, eso es. Ahora, vamos a cambiar las palabras por aplausos, ¿les parece? Pues van a aplaudir su pan, van a hacer 2 aplausos en la coma. Vamos a ver cómo nos va. Atentos, no se pueden perder. Y tienen que escuchar el piano, porque Carlos va a tocar lo que sería un cha-cha-cha. Estamos haciendo el ritmo de cha-cha-cha con negras y corcheas. 1, 2, 3 y... Un aplauso para ustedes. David Guzmán es profesor en la Universidad de Boston, es profesor de canto, es un tenor ibaguereño y tuve pues la gran fortuna pues de saber que él estaba allí siendo docente, siendo profesor de canto, como lo que yo hago aquí en el conservatorio, porque un egresado mío, que se llama también David Rivera, tenor, que también estudió aquí en el conservatorio, y que estaba haciendo su maestría en Boston, me dijo: maestra, encontré un gran profesor de canto, un gran profesor de técnica vocal. Yo, sí, qué bueno, David, y cuéntame, ¿es americano, es europeo? ¿De dónde es él? Me dijo: no, maestra, es de Ibagué. Yo, ¿cómo? Dijo: sí, él es de la Pedagógica, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, después hizo sus estudios aquí en Estados Unidos y ahora es profesor en la Universidad de Boston. Y después de mi maestría, bueno, estoy haciendo talleres y cursos de perfeccionamiento con él. Yo quiero que lo conozca y así fue que entablamos esta amistad. Realmente nos conocíamos en algún momento de nuestra juventud, pero después ya cada uno siguió su ruta, su camino. Entonces es así como tengo este honor de presentarles a el tenor David Guzmán, acompañado al piano por el maestro Gerasim Voronkov. Este bello recital de canción latinoamericana, en donde van a encontrar obras de la canción artística de México, de Venezuela, también de Argentina y Cuba. También hay un colombiano, Jaime León, La Campesina, también es de un compositor, Jaime León, cartagenero colombiano. Él ha titulado este recital Identidad, Voz y Tradición, porque además de ser un destacado intérprete y también profesor, es un gran investigador. Le ha siempre inquietado esa música latinoamericana que queda en el olvido y él se ha dado a la tarea, esa misión de rescatarla, de que la podamos tener, y está en un proyecto de investigación muy rico, con bastante enriquecimiento para nosotros, en la obra de Eduardo Sánchez de Fuentes. Tenemos el privilegio de ahora escuchar a estos grandes artistas en este recital y luego el maestro va a hacer una conferencia contándoles estas experiencias en la investigación. En la primera parte entonces tendremos toda esta canción latinoamericana y en la segunda parte está dedicada al género más del lirismo romántico, de la teatro musical y de la ópera americana. Entonces este repertorio estará en inglés, pero gracias allí a Giancarlo va a estar allí
apoyando en la traducción al español para que este inglés no sea una barrera, sino que ustedes puedan estar muy conectados con la poesía y con la trama de lo que él va a interpretar al lado del maestro, director de orquesta, pianista, violinista, violista Gerasim Voronkov. Así que recibamos a estos grandes músicos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por haber venido. Hemos decidido empezar este recital con México. Este compositor es Manuel Ponce, muy importante en la última mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX en México. Y seguimos con una persona que todos conocen por los boleros, María Grieber. Fue muy famosa escribiendo boleros, vivió en New York. Y estas dos canciones son canciones de arte. La primera es como un bolero y la segunda van a oír que se parece mucho a Granada de Agustín Lara, porque trataron de encontrar el sonido español, el sonido sevillano. Entonces esta se llama Despedida. Entre la mía en la
Y vamos a terminar este primer grupo de 4 canciones con nuestro compositor, La Campesina, de Jaime León. En esta canción él buscó la sonoridad del bambuco, de nuestro ritmo nacional. Con lánguida pereza
paisaje vespertino medita en su monótono destino y resignada inclina la cabeza. Que es una queja, por detrás de los árboles se aleja, apoyada en su rama de bejuco, apoyada en su rama de bejuco. Por detrás de los árboles se aleja, apoyada en su rama de bejuco. Se pierde su figura dolorosa, queda la raza que solloza en las dolientes notas del bambuco. Ahora vamos a movernos a Venezuela con el compositor de apellido Plaza y unas canciones en las que, como Jaime León buscó el sonido del bambuco, él buscó el sonido de la música llanera. Entonces van a oír arpas y van a oír sonidos como de joropos o pasajes llaneros. Hilando el copo del viento. Están hilando, hilando el copo del viento para hacer su traje lindo, la novia luna de enero. Las palmas están hilando, hilando el copo del viento para hacer escarpines a los nacidos luceros. Las palmas están hilando, hilando al copo del viento para la mortaja blanca de mis difuntos anhelos. Por estos cuatro caminos volaron cuatro guacabas, por estos cuatro caminos de la llanura tostada, por esos cuatro caminos volaron cuatro guacabas, por estos cuatro caminos de la llanura tostada. Por estos cuatro caminos
caminos se perdieron 4 garzas en busca de un pozo verde que el chaparral se chupaba. Por estos 4 caminos se perdieron 4 garzas en busca de un pozo verde que el chaparral se chupaba. Por estos 4 caminos de la señora guitarra, por estos 4 caminos yo voy a buscar mi alma. Por estos 4 caminos de la señora guitarra, por estos 4 caminos yo voy a buscar mi alma. Ahora vamos a viajar al sur del continente, a Argentina, con una forma de canción que se llama canción. Y vamos a empezar con Caminito.
mundo que iluminó el sendal de ayer. Esa tarde que vi su partida para jamás volver. Ay, mi dolor. Viejas tapias que aroman las rosas del jardín en flor. Peregrino que va a la aventura con su mal de amor. Como sombra que vaga en la vida sin hogar y sin paz. Su recuerdo que llevo en el alma ya no se puede borrar. ¡Ay, luz del cielo celeste y dorado que oyera mi postrer adiós! Como un eco perdido en la tarde de la fe que murió. Ay, mi dolor. Y en las noches sin luna ni estrellas sientes el clamor del viajero que va repitiendo su canción de amor. Y así brota la angustia en la ausencia y en la cruel soledad. Esta pena que llevo escondida y que así quiere llorar. El beso que me diste tan clarito, pero no me romperá los pajaritos, lo llevaron canadas hasta tu nido, para abrigarse nunca sigas frío. ¿Qué voy a hacer ahora, marchito y solo? Si no me diré que me deshonro, dame otro beso tibio, rosado y joven, que se me alguien que lo robe. Otro beso me diste, lo guardo tanto, que me lo sorprenda, no puedo hallarlo, es tan trágico el caso, que cuando el robo vengo a pedirte que me des otro. El siguiente grupo de canciones es del compositor cubano Eduardo Sánchez de Fuentes. La primera canción se llama Rosalinda, que la grabara el gran tenor italiano Tito Schipa por la década de los 20. Tito Schipa fue muy conocido aquí en Colombia porque grabó el himno nacional de Colombia alrededor de la década de los 20 también. Entonces, Rosalinda. Rosalinda, Rosalinda, ven, que la primavera empieza y con tu desdén es más honda mi tristeza.
Pero
Hola estudiantes de la Cátedra Bogotá Musical Internacional, también un saludo a los estudiantes de canto que nos acompañan. Vamos a continuar con esta tercera sesión. Nos deleitamos ayer con la voz del maestro tenor David Guzmán y hoy, además de esta interpretación maravillosa, vamos a gozar de esta exposición de algo que le apasiona a él, que es la música latinoamericana y en particular la que no conocemos, la que está allí en el olvido y que hoy nos prepara para estar en esta manifestación de este arte maravilloso, de la ópera latinoamericana. Con ustedes entonces, David Guzmán, y si Dios es bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar acá y muchas gracias a la gente que va a ver esto en línea. Mi nombre es David Guzmán, soy un tenor colombiano, nacido en Ibagué. Estudié mi primaria en Ibagué y en el Conservatorio de Tolima y luego vine a Bogotá. Como ustedes, estuve en estas aulas tomando masterclasses y viendo conciertos y cantando en el Coro Santa Fe de Bogotá con la Filarmónica y la Sinfónica en el León de Grey. Me gradué de la Universidad Pedagógica Nacional y estudié licenciatura en Pedagogía Musical y luego viajé a los Estados Unidos para hacer una maestría en canto en la Texas Christian University. Y luego me fui a New York a cantar ópera y en el 2014 hice un doctorado en Voice Performance con la State University of New York, la Universidad Pública de New York. Y en mi doctorado toqué mucha música folclórica colombiana, andina colombiana en mi juventud, antes de entrar a la escolaridad musical. Tocaba tiple y toqué cuatro y tuve un dueto que se llamó Oscar y David, con el que canté música andina colombiana. Ganamos el Mono Núñez en el 93, estuvimos en todos los festivales, en el de duetos de Ibagué, en el del Bambuco de Pereira. Grabamos la versión de El beso que yo le robé a la luna de Luis Enrique Aragón. Esa es la primera versión que se hizo de esa canción. Y toqué mucha música folclórica. Entonces, cuando estaba haciendo el doctorado, tuve un muy buen consejero académico que se llama David Lawton y fue la persona que me guió a encontrar el tema de estudio cuando uno quiere tener una investigación académica y una carrera como investigador académico. Entonces, lo más cercano a mí era la música folclórica y el canto. Entonces empecé a pensar en la canción artística. Como todos saben, la canción artística son canciones hechas para piano y voz con la idea de la sala de conciertos.
Y en Latinoamérica hubo un gran movimiento al principio del siglo XX tratando de seguir los esfuerzos de Schubert de hacer Lieder, que son canciones donde el piano no es simplemente un acompañante, sino un personaje o parte de la historia. Entonces, en Latinoamérica también se desarrolló un movimiento grandísimo de la canción artística latinoamericana, con el problema de que esas ediciones las sacaban, como aquí en Colombia, y ustedes lo saben bien, el Ministerio de Cultura de cada país, y se hacía una edición pequeña, un librito, y luego esas canciones se perdían o las ediciones se pierden, y por eso tenemos el problema de no poder conseguir material, de no tener las partituras, de toca con fotocopia, las ediciones son viejas. Entonces, mi trabajo se ha dedicado a recuperar esa música y a encontrar un eslabón perdido en la ópera latinoamericana, porque prácticamente es inexistente las óperas en español. Y hay una explicación muy básica y muy obvia, y es que España perdió las colonias y fue el perdedor de la Gran Guerra Mundial, que era poseer las Américas. ¿Y quiénes fueron los dominantes? Inglaterra, Francia y Alemania. Y es la música que conocemos, música en inglés, en alemán y en francés, ¿verdad? Y hay mucha música rusa, y por el problema político que siempre existió de la cortina, del problema de la cortina de hierro y el West y el East, no conocemos música rusa, y hay obras bellísimas, ¿verdad? Entonces mi trabajo se dedicó a eso, a la canción artística latinoamericana, y es como encuentro esta ópera que se llama El Caminante y al compositor que se llama Eduardo Sánchez de Fuentes. Entonces, empecemos. El Caminante es una ópera de un acto, escrita en español, originalmente, del compositor cubano Eduardo Sánchez de Fuentes, que nació en 1874 y murió en 1944 en Cuba, y con un texto del poeta Francisco Villaspesa, quien nació en 1877 y 1936 en España, y tras casi un siglo de ausencia, pues la estamos volviendo a poner en el escenario. El compositor cubano Eduardo Sánchez de Fuentes fue una figura muy importante, fue un musicólogo, fue abogado, escribió sobre la música cubana, tuvo dos artículos que fueron muy importantes, dos libros, que es El folclore en la música cubana en 1923 y Folclorismo. Estos fueron artículos y después se convirtieron para conferencias, y luego se convirtieron en escritos de musicología cubana. Ocupó cargos de influencia en Cuba, fundó la Asociación de Compositores Cubanos, fundó el Conservatorio de Cuba, fundó dos concursos de canción en Cuba, pero además de ser una persona que representaba a la clase dominante cubana, también tuvo muchos altercados con compositores que defendían el afrocubanismo, que querían que la música cubana tuviera mucho de las raíces africanas, y él quería que la música cubana, la música culta cubana, la ópera, la canción artística, sonara como el verismo italiano, como el romanticismo italiano, porque como todos los compositores tuvieron un entrenamiento clásico europeo, ¿verdad? Entonces él enseñaba eso a sus alumnos y presionaba para que la música cubana usara elementos rítmicos cubanos, pero que la ópera sonara como la ópera romántica de Verdi y de Puccini. Tuvo un gran trabajo musical, escribió 5 óperas, escribió más de 100 canciones, escribió zarzuelas, escribió operetas, escribió oratorios, y la música de él es desconocida. Por el otro lado, Francisco Villaspesa es un poeta español de gran importancia en Latinoamérica, porque empezó la carrera de Derecho, no la terminó, y se dedicó a escribir. Fue muy criticado porque produjo mucho material, y entonces los contradictores decían que hacía como comida rápida, que hacía cosas y cosas y cosas y cosas, y lo criticaron mucho por eso. Y por su vida bohemia, se casó una vez y su mujer muere, y eso lo afecta, y eso hace
que su producción literaria sea oscura, sea gris, y tenga un lirismo romántico muy influyente en la poesía latinoamericana también, porque vivió en el Brasil y se dedicó a traducir cosas del portugués al español. Murió en 1936 y aunque estuvo en Latinoamérica, no he encontrado yo pruebas de que él se haya conocido con el compositor, con Eduardo Sánchez de Fuentes. Pues fue en el Brasil y no he conseguido información de que haya estado en Cuba o que en uno de los viajes de Eduardo Sánchez de Fuentes a España lo haya conocido. Puede ser. Siguiente. La ópera es un poema lírico de un acto, como ya les dije, escrito originalmente en español, y mezcla temas del amor propio, religiosos y de sanación personal. Este es un tema interesantísimo, y es que en ese momento, obviamente, el argumento o el libreto basado en la obra era que Francisco Villespesa explorara esos temas de sanación personal y de cómo nos sentimos y las emociones nos afectan, y cómo sentirnos mejor, querernos a nosotros mismos, aceptarnos como somos, nos sana. Imagínense en esa discusión en 1920, cuando las óperas y las obras están hablando en ópera, por ejemplo, la Bohème, y era una cosa muy actual, y era la muerte por enfermedad pulmonar, ¿no? Verdi, Rigoletto, ¿sí? Tosca, Mascagni con Caballería Rusticana, bueno, en fin, todas las óperas, Carmen, esas óperas hablan de tragedias, no hablan de sanación. Esta ópera habla de sanación. Siguiente, por favor. La ópera estuvo en la lista para ser presentada en el Teatro Real de Madrid en 1919. Se llegó a tener ensayos de coro y orquesta, y el director, el compositor, estuvo con su hijo, que era un pianista, en Madrid, pero se enfermó, y Tito Schipa, que fue el que la estrenó luego, estaba en contrato con el Teatro Real de Madrid y la iba a cantar, pero cancelaron la presentación porque el maestro se enfermó y tuvo que volver a Cuba. El estreno del Caminante fue en 1921 en Cuba, en La Habana, y la cantó Tito Schipa, que era el Pavarotti de la época. Tal vez ya ustedes no conozcan ni Pavarotti. No, pero fue un gran tenor muy famoso en el mundo entero. Tiene una conexión con Colombia que ya van a ver, ya se los voy a mostrar. Ofelia Nieto y Rea Toñolo, que eran cantantes de gran envergadura a nivel mundial, y entonces ellos fueron los que la estrenaron. Siguiente. Se volvió a presentar 6 años después en La Habana, también en 1927, con la dirección musical de un italiano, Arturo Bobbi, y el elenco de Emilio Medrano, Isabel Elías y Digna Flora, que eran cantantes cubanos. Les voy a contar un poco de cómo encontré esta música. Cuando les conté que hice un doctorado en New York y vivía en New York, entonces empiezo a trabajar en el tema. Tenía claridad de que quería trabajar sobre la canción artística latinoamericana, pero a la hora, la verdad, conocía el repertorio que cantaba de canción artística latinoamericana, pero no mucho. Entonces me fui a la biblioteca a buscar canción artística latinoamericana y encontré 4 canciones de Eduardo Sánchez de Fuentes, 6 canciones con partituras que estaban en muy mal estado, pero no encontré grabación alguna en ese momento. Y empecé a indagar, me llevé las partituras a la casa y las toqué con una pianista, y me pareció la música fantástica, el texto bien puesto, me encanté, y empecé a buscar más información de compositor y encontré críticas de periódicos cubanos e internacionales, más o menos 10 críticas del estreno del Caminante en 1921, cuando yo veo que Tito Schipa lo estrenó en La Habana. Y una de las críticas, bueno, todas las críticas comentaban que sacaron al escenario al compositor y lo ovacionaron por 10 minutos de pie. Yo nunca he experimentado tanto así. Eso lo experimenté una vez en el Metropolitan Opera cuando el barítono
ruso que estaba enfermo de cáncer salió al escenario y la ópera se paró. Sergei, se me olvida el apellido ahorita, y se paró y la gente le botaba flores y por 10 minutos aplaudimos y lloramos porque era una de las últimas presentaciones. Entonces, eso fue impresionante cuando leí eso, que lo sacaron repetidas ocasiones y una versión de 10 minutos. Entonces mi teoría era, o la música es relevante y es muy buena, o tenían mucho dinero, lo que era improbable, porque la Primera Guerra Mundial fue en 1918, ¿verdad? Y hubo una crisis económica grandísima. Luego encontré que esa ópera cerró un ciclo de un empresario que llevó ópera a La Habana. Piensen, La Habana era el patio trasero de los Estados Unidos y había muchos dólares allí, la gente más famosa iba a pasar vacaciones a Cuba. Entonces, pero este empresario quebró y la última ópera que presentaron en 1921 fue El Caminante y una temporada que lo quebró. La segunda vez que se presenta ya es con auspicio del gobierno. Entonces, la música era relevante, porque Tito Schipa, imagínense en el viaje de Italia en barco a Cuba, es un viaje de semanas. Entonces, traer usted el elenco completo de la ópera a presentarla, pues la música era relevante y los cantantes confiaban en el compositor también y les pareció la música importante para hacerla, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Sí pasa? No. Entonces yo empiezo a buscar la ópera, pero no encuentro la partitura, no encuentro grabación alguna, y me pongo una meta, recuperar la ópera. Yo les estoy hablando de 2017. No conseguía ninguna información. Contactarse desde los Estados Unidos con Cuba es imposible por el embargo y porque las comunicaciones son inexistentes. Nadie me contestaba, entonces empecé con amigos tratando de buscar quién conocía El Caminante, si la partitura estaba, no fue posible. En el 2021 más o menos, que la pandemia cae, en el 2020 estoy yo en Boston, ya estoy trabajando en Boston University y entro. La pandemia me ayudó porque lo que hicieron las librerías fue poner todo lo que tenían en sus anaqueles en PDF online. Y entonces entré una tarde y vamos a ver si encuentro algo del Caminante. Empecé a buscar por motores de búsqueda cuando me aparece El Caminante manuscrito en Harvard. Entonces hice los trámites que no fueron fáciles para poder, porque podía bajar una versión de PDF que no podía bajar a mi computador. Podía mirar las hojas, pero no podía tenerla en mi poder y manipularla. Entonces tocó hacer unos trámites institucionales, logré tener el primer PDF del manuscrito de piano y voz del Caminante. Entonces empecé a trabajar con él, edité a Finale, monté un equipo de trabajo y lo pasamos a Finale y lo editamos, y en el 2021 hicimos lo que se llama en inglés un workshop, que es una sesión de trabajo con cantantes y piano, con estudiantes del Opera Institute de Boston University, que es una compañía de ópera. La pasamos y se hizo un concierto. Yo estuve en los ensayos, les ayudé a los cantantes con la dicción y la hicimos, y la música es bellísima. Entonces seguí con mi proyecto, viajé en el 2023 a Cuba de nuevo, viajé en 2 ocasiones, 2023 y 2024, y en el 2023 encontré en el Museo de la Música Cubana 4 facsímiles del mismo manuscrito para piano y voz de trabajo que tenían tachones y enmendaduras del compositor, y este que yo tenía era un producto final. Piensen que no había impresoras en ese momento. Entonces, si tú querías ir a mostrar la ópera o mandarle la ópera a una compañía, tenías que hacer ese libro y por correo mandarla para que recibieran el libro. Con ese libro se ensayaban los coros, con ese libro los cantantes estudiaban. Encontré el manuscrito, que lo tienen en el Museo Nacional de la Música Cubana, a quien les agradezco inmensamente haberme permitido trabajar con la música, el manuscrito de orquesta. Entonces me lo llevo a Boston, lo editamos, y el año pasado, en el 2024, hicimos la premiere y se grabó profesionalmente la ópera completa. Yo canté el tenor principal y con 2 exalumnas de la universidad que hicieron el papel de la soprano y la mezzosoprano, grabamos la ópera. Ya la van a ver.
Esta es la primera página del manuscrito, podemos pasar a la siguiente. Del manuscrito de Piano y Voz. Aquí él está, después lo entendí, porque no tenía el libreto, ¿verdad? No encontraba el libreto. Él aquí está copiando exactamente el libreto de la obra Era Él. Siguiente, a puño y letra. Y esta es como se ve el punto. Los que estudiamos música sabemos que hacer esto no es fácil, era con pluma y no tener ningún error ni enmendadura, ¿no? Entonces, así se ve el manuscrito para piano y voz. Siguiente. Entonces, como ya les conté, hice la transcripción del manuscrito, luego hicimos el taller de ópera y luego la presentación con piano. Siguiente, por favor. Ese fue como el proceso que se hizo. Aquí está el manuscrito de orquesta. No se ve muy claro, luego lo van a ver. En la primera página él escribe un cuadro temático de cómo suena, como ¿saben qué es un leitmotiv? Ok, son leitmotivs que se van a desarrollar en toda la ópera. Entonces el leitmotiv es un tema que representa a un personaje o a una situación. Entonces en este caso Yolanda tiene un tema, Ginesa, que es su mamá, tiene otro, el caminante, que es el tenor, tiene otro. En la reunión entre Yolanda y el caminante, el amor entre Yolanda y el caminante tiene otro. El milagro que ocurre, porque hay un milagro en la obra, tiene otro tema. Y las doncellas, que son las niñas del pueblo, tienen otro tema. Aquí está la primera página ya de música, abajo están las cuerdas. Y como pueden ver, es una orquesta completa, es una orquesta parecida a las orquestas de Verdi, en las óperas pequeñas de Verdi, como la Traviata, por ejemplo. Es una orquesta completa. Y como pueden ver, el punto ya es más difícil. Entonces mi trabajo y el trabajo del que escribe la música, del que copia la música, del engraver, que es Juan Carlos Marulanda, de la Javeriana, que está haciendo un doctorado, terminó un doctorado en Estados Unidos y vive en Estados Unidos, y estamos trabajando en esto juntos, es comparar el piano vocal score con esto, con la orquesta, para estar seguros de que la armonía esté bien, de que no haya momentos, en los momentos en que no hay mucha claridad. Siguiente, por favor. Entonces este es el último hallazgo que hago. Una muy buena tarde también, trabajando en esto, porque claro, yo transcribí el libreto, pero mi pregunta era, en el segundo viaje y en el primer viaje conseguí las canciones de él. Entonces en muchas canciones Eduardo Sánchez de Fuentes escribe texto. Y al conseguir una biografía, consiguió una lista de sus obras y escribió el texto completo de otra ópera que se llama Dorella. Él escribió el libreto. Y usó el libreto para otra ópera de su hermano, de Eduardo Sánchez Carlos Sánchez de Fuentes, creo que se llama. Entonces, no podía encontrar el libreto hasta que empecé a buscar, porque claro, sabía que Villaspesa era el autor del libreto, ¿sí? Entonces empecé a buscar en listas de obras de Villaspesa, pero claro, imagínense, tiene un montón de obras. Pero como ya conocía el libreto del Caminante, cuando vi el título Era Él, el Caminante termina, la última frase de la soprano es Era Él. Y así fue que encontré el libreto. Cuando lo abro, pues es el libreto. Eduardo Sánchez de Fuentes lo modificó, no le agregó texto, pero lo cortó, lo hizo más corto para que apoyar la forma de la ópera. Es una obra más larga, él la recortó. ¿Sí, por favor? Bueno, pero miren, este es la litografía de Era Él, de cómo se ve el Caminante. Si lo puedes devolver una. No importa, ahí se ve. Esta es la primera hoja de cómo se ve el libro, la obra teatral, ¿no? La diagramación es preciosa y todo está hecho en tinta. Podemos pasarla así. Bueno, espera un segundo. Está dedicada, miren la dedicación, a aquellos dulces y preciosos y piadosos ojos que vieron pasar el amor y aún lloran porque no pudieron retenerlo. Esa es la dedicatoria de la obra. Siguiente, por favor. De Era Él. Aquí, esta es la ilustración del Caminante en la obra Era Él. Y esta es la ilustración de Ginesa, que es la mamá, y de Yolanda, que es la hija, como un bebé.
Otro cambio que hace Eduardo Sánchez de Fuentes es que en la obra teatral, Ginesa, que es la mamá, se llama Ginebra. Y le cambia el nombre, yo creo que por obvias razones, porque Ginebra es el nombre del trago. Y además de acortar el texto, ¿no? Siguiente. Disculpe, yo tengo una Al final hacemos preguntas, y si quieres anotar, al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Esta es la litografía de cómo se ve Yolanda, que en la historia es una muchacha que tiene un problema de salud y no puede caminar por 5 años, y de la mamá que está detrás, que es Ginesa. Siguiente, por favor. Esta otra dedicatoria o explicación que existe en las dos, porque Eduardo Sánchez de Fuentes la mantiene, es: el amor surge y desaparece como el relámpago. Cuando aún nos deslumbra su claridad, su resplandor ya se ha marchado para siempre. Entonces piensen en eso un segundo. Siguiente. Esta es la carátula del disco del Caminante. La hicimos en noviembre del 2024 y el disco fue lanzado en agosto del 2025. Siguiente, por favor. Entonces, el contexto histórico. Lo que ya les contaba un poco, la guerra mundial causó un fragor en todo el mundo y un declive económico porque Cuba tenía basada su economía en la caña de azúcar, en el azúcar. Y al colapsar los mercados pierden ingresos y la economía colapsa. ¿Y qué es lo primero que se corta cuando la economía colapsa? La cultura. Entonces no hay conciertos y estas obras, para que una obra, ustedes conocen el mercado ahorita, para que una canción funcione, ¿qué hay que hacer? Ponerla 1000 veces, ¿no? Entonces ustedes ponen YouTube y Facebook y entonces ¿quién está sonando hoy como? ¿Quién? Todos los días cuando usted pone Facebook y pone YouTube, ¿quién está sonando? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Quién cantó en el Super Bowl? Y no abrimos Facebook y no estaba Bad Bunny ahí. Y no abres YouTube y estaba Bad Bunny ahí. ¿Cómo se llama eso? Mercadeo, ¿verdad? Tiene una máquina brutal de mercadeo y lo tenemos por los ojos. ¿Y qué pasa cuando vamos a poner música? ¿A quién vamos a poner? Y lo mismo pasaba con los empresarios de ópera y con los compositores. Puccini viajaba por el mundo auspiciando sus óperas, por Argentina y por Europa sobre todo, pero vino a Argentina también a empujar Edgar, que fue una ópera que no fue tan exitosa, ¿sí? Pero había que hacer mercadeo y ponerla para que la gente se acostumbre y la conozca y la disfrute y compre tiquetes. Estas óperas sí la hicieron 2 veces y ¿por qué? Porque hubo un problema económico en Cuba, se redució la actividad artística y ponían cosas que vendieran. Era más difícil, imagino que para un empresario era más fácil poner la bohème y no poner una ópera que nadie conoce, ¿no? Siguiente. El diseño escénico también es importante. O sea, imagínense, Eduardo Sánchez de Fuentes, gran músico, escoge a Francisco Villaspesa, que es un gran escritor, y escoge a alguien que hace los bocetos, que es un italiano que trabaja para el Metropolitan Opera, para la Scala de Milán, que se llama Pietro Pieretto Bianco. Fue el director escénico y pintor escénico del Teatro de la Ópera de Roma, del Teatro de la Scala de Milán y el Metropolitan Opera. Siguiente, por favor. Entonces miren los bocetos. Este es el del Caminante y esta descripción es del libreto. Y es la descripción que les dije que miraran a puño y letra que pone Eduardo Sánchez de Fuentes en el manuscrito. Entonces es manto de púrpura, gorra plumada, coselete de oro, sobre túnica de plata, juventud frenética. Su presencia embriaga, su mirar deslumbra y su voz, como en los mitos antiguos, sería capaz de domesticar leones. Siguiente. Este es el sketch de Yolanda. Es vestida de blanco, 15 años, una niña de 15 años, paralítica, tiene la unción y la dolorosa espiritualidad de las vírgenes que hablan bajo la suavidad dorada del crepúsculo en las vidrieras góticas. Esta es Ginesa, que es su mamá. Su madre vestida de negro, su vejez recuerda primaveras lejanas desbordantes de flores y otoños recientes pródigos de frutos. Siguiente. Los personajes son estos con la misma descripción, son los 3 principales: Yolanda, Ginesa, el Caminante. Hay unas niñas que es un coro de 15 niñas más o menos, que son las doncellas del pueblo,
Luego dos solistas pequeños, doncella 1 y doncella 2, que el compositor dice interno, o sea, están detrás de bambalinas, no se ven, y un campesino que canta un par de líneas. Siguiente, por favor. Esta es la descripción de cómo sitúan la ópera. Es una época de leyenda, aquellos días ingenuos y fragantes en que la sombra del Nazareno, o sea, de Jesús, cruzaba aún por los caminos y al caer de la tarde llamaba a la puerta de los casales disfrazada de viejo romero para hacer florecer la desgracia de las santas rosas del milagro. Es una humilde vivienda, están al lado de la chimenea, es una vivienda pobre, no la ponen en un lugar, pero es como una mitología, ¿no? Es un cuento de hadas. Y para resumirles, el caminante no es un hombre per se, es la idea del amor. ¿Se acuerdan lo que leyeron? Que el amor es como el relámpago que llega. Ese es el caminante. Todas las niñas del pueblo sueñan con un hombre joven, que viene en un caballo blanco, que es lindo, y todas quieren que él llegue a sus casas y estén con ellas, ¿sí? Y entonces es la idea, y todas tienen el mismo sueño, y todas se cuentan sobre el caminante. Yolanda está enferma y está desesperada, no puede caminar, y odia no poder caminar, y odia ver por la ventana a todas las niñas correr, y ella no puede. Entonces le dice a la mamá, encuentre una cura o déjeme morir, me quiero morir. Entonces la mamá ha recorrido el mundo entero buscando ayudas y no encuentra, piensan en un milagro, y el compositor hace algo que Puccini hizo en sus óperas, en una de sus óperas, y es poner el Angelus, que el Angelus se reza, ¿verdad? Entonces ahí se canta el Angelus. Pero entonces imagínense en esa época mezclar la religiosidad con el amor y con la sexualidad, con la sensualidad, porque en el texto él la enamora, el caminante llega y la enamora y la hace sentir bella, y eso es lo que hace que ella se cure. La besa, no hay sexo per se, pero ahí le dice que es bella, la besa, se abrazan, y ella quiere enamorarse de él, y él dice me voy, me llama a alguien más, y ella corre, y cuando se da cuenta la mamá está llegando, se da cuenta que corre, se acaba de sanar. Y es la idea del amor, o sea, él no es un hombre de carne y hueso. Siguiente. Los elementos musicales, muy brevemente porque estamos corriendo con tiempo. En los elementos musicales, bueno, siguiente por favor. Es una ópera, la orquesta, como ya les dije, es una orquesta completa, que pueden ver la lista de los instrumentos completa. Siguiente. Tiene hasta un piano que el compositor hace como efectos con el piano, y lo hace que lo pongan en una de las cajas del teatro para que sea un efecto cuando se canta el Angelus. El discurso musical continuo, como en Wagner, no hay principios ni finales, ni de arias ni de duetos, es un solo tema. No, la ausencia del recitativo, como ya saben ustedes si estudian canto, el recitativo es la parte donde se cuenta la historia, y luego el aria donde el personaje expresa sus sentimientos, ¿verdad? Entonces la acción pasa en el recitativo, aquí no hay recitativos. Se llama, es un método verdiano o presente en la ópera romántica de Verdi, sobre todo raconto, y es que en las arias y en los duetos y en los ensambles se cuenta la historia, se describe la historia, y se tienen diálogos donde es una actuación real, es un momento real. Los dos personajes están hablando de lo que está sucediendo en el momento. Siguiente. Perdón. Los cambios métricos, ¿me lo puedes devolver? Otros importante es el leitmotiv, que ya se los mostré, ¿verdad? Que los temas que usan para cada personaje que los desarrolla, eso lo usó Verdi, lo usó Puccini, y lo desarrolló muy bien Wagner. El lenguaje musical tonal no es atonal, es tonal, y es difícil de cantar a veces porque hace cambios armónicos y no hay como precedente para el cantante. Modula, y uno tiene que entrar y encontrar su tonalidad con los instrumentos, no hay como una ayuda al cantante. Se canta el Angelus, como ya les conté, hay cambios métricos como las óperas de Puccini, o sea, se cambia de 2 cuartos a 3 cuartos, a 4 cuartos, a 5 cuartos. ¿Por qué? Para apoyar la prosodia del texto.
No hay un solo acento en el texto mal puesto, solamente uno. Y es cuando llega el caminante y conoce a Yolanda y le pregunta a la mamá, como sin que ella se dé cuenta que qué le pasa, que por qué está tan blanca, por qué está acostada. Y ella le dice, está enferma. No le dice, está enferma, está enferma. Es el único acento mal puesto en toda la obra, pero es dramático. El siguiente. Estos son los temas que ya los vieron, aquí los ven con mayor claridad. El tema de Yolanda y de Ginesa y del milagro se desarrollan en la introducción que la van a ver en un segundo, y el de las doncellas, y los otros se van desarrollando a medida que esa acción va pasando en la ópera. Siguiente. Ok, aquí ya vamos a ver un poco. Entonces vamos a empezar con la introducción de la ópera, ¿no? Como el prólogo. El prólogo, bueno, como la obertura. Entonces, si podemos poner el primero del caminante. El primero, sí. El preludio de caminante. Súbele algo prendido. Si le toman una foto al QR, ahí está toda la información de la compañía discográfica que se llama Nahora Records. Y está el disco en todas las plataformas digitales. Está el libreto, todo en inglés, ¿no? Pero está toda la información ahí, del sello discográfico. Ok, este es el interludio, la introducción del caminante, el preludio. Ahora voy a ponerles la romanza de Yolanda. Esa es la soprano, la niña que es parapléjica.
poquito del Ángelus, de cuando se canta el Ángelus. Se reza el Ángelus. Las campanas de la iglesia. Y les voy a poner para terminar la audición cuando el caminante entra en la historia, cuando llega el caminante. Oyen el caballo de él y él llega a la puerta. Por
está enferma de... la siguiente, bueno, la siguiente. Esa fue la grabación y esa es la ópera. Las partituras, las dos, de piano y voz y la de orquesta, van a ser publicadas por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales este año. Estamos ya en las últimas correcciones. Y la siguiente, por favor. Y las fuentes de investigación fueron el Love Library of Harvard, el Museo Nacional de la Música Cubana y Hattie Trust Digital Library, donde encontré era él, porque está en dominio público. Entonces ustedes pueden encontrar, el Museo Nacional de la Música Cubana no tiene la información online, pero Harvard sí la tiene. Los agradecimientos a Boston University, mi trabajo, la universidad donde trabajo, por el apoyo y por haber hecho esto realidad, apoyándome en este trabajo. A Alison Both, la principal coach del Opera Institute, Oshin Gregorian, y a Juan Carlos, a William Lumpkin, que es el director artístico y director, y a Juan Carlos Marulanda, que es el engraver con el que estoy trabajando en este proyecto de revivir la música de Eduardo Sánchez de Fuentes. Anterior. Toca la última. Para que en la última van a tener un QR code de mi información personal, mi mail, si quieren contactarme, si tienen preguntas, en fin. Es la última diapositiva. Tenemos en este tiempo, si tienen preguntas, dale. Es que no sé si entendí bien, era él, o sea, fue una obra de teatro escrita por Francisco Villena, Sí. En la que se basó después Eduardo Sánchez de Fuentes para hacer la ópera. No se basó, la usó completamente textual. Lo único que hizo fue recortarla. Recortó el texto porque para la forma musical no podía hacerla toda completa. Es más larga, tiene más versos, la historia es más densa. Pero básicamente es la misma historia, no cambió la historia. Lo que recortó fue las repeticiones y el texto. ¿Alguien más? En este QR entonces pueden encontrar todos mis links de mi página web, el email de la universidad, el email de mi página web. Si tienen alguna pregunta, si me quieren contactar, con mucho gusto. Si tienen preguntas en unos años de cómo aplicar a universidades en Estados Unidos, yo les puedo ayudar. Eso es parte de mi trabajo también. Yo me fui a estudiar porque alguien me ofreció la información y me ayudó. Entonces, cualquier pregunta de cómo es el proceso, de cómo se aplica, en unos años, con mucho gusto. ¿No tienen más preguntas? Muchas gracias.